Gracias, pues, gracias por la oportunidad de poder conversar el día de hoy sobre Carlos IV, rey de España durante el año 1788 y hasta 1808. Primero, pues, abordaremos algunos generales de Carlos IV, quien fue el segundo hijo de Carlos III y su esposa, la reina María Amalia de Sajonia. Carlos IV nació en Nápoles el 11 de noviembre de 1748, siendo su padre el rey de Nápoles y Sicilia, y teniendo como hermano mayor a don Felipe, quien fue pasado por alto para ambos tronos debido a sus problemas de aprendizaje y epilepsia. Denme un segundo porque yo no me, yo no me veo, entonces no sé si está, Si te este, ves aquí al frente de la presentación. ah, perfecto. Ok, ya me vi, correcto. Oye, Joel, si nos puedes dar un poco de contexto de quién es el Carlos III y así un poquito para atrásito. Sí, dame un segundo, déjame, dar un poco la generalidad y vamos ahí profundizando. Les comentaba que Carlos IV, hijo de Carlos III y de la reina María Amalia de Sajonia, nacido en Nápoles y teniendo como hermano mayor a don Felipe. En Nápoles, se hacía referencia a Carlos IV como el príncipe de Taranto. Recordar que Taranto es una ciudad al sur de Italia, un lugar muy importante en la era borbónica, y también fue conocido como el cazador debido a su preferencia por ese deporte y principalmente por ocuparse más por la cacería que de los asuntos del Estado. Carlos IV es considerado por algunos historiadores como un rey de buen corazón, pero débil y de mente muy simple. Un dato importante de él es que en el año de 1791 promulga la Real Cédula por la cual se declara la fundación de la Real Universidad de Guadalajara, en tiempos modernos conocidos como la Universidad de Guadalajara. Algunos otros datos importantes generales fue que su reinado estuvo marcado por una serie de desafíos internos y externos, principalmente por la influencia de la Revolución Francesa y por Napoleón, tema que profundizará un poco más Orlando. Recordar que Carlos IV ascendió al trono tras la muerte de su padre Carlos III, quien había llevado a cabo reformas ilustradas. Sin embargo, Carlos IV no mostró el mismo compromiso con estas reformas. Como datos importantes también, su esposa, la reina María Luisa de Borbón, fue un personaje central en su reinado, junto con lo que se llamaba en esa época el favorito, Manuel Godoy. Ellos tuvieron roles claves en la política, incluso Godoy se llegó a convertir en primer ministro y su influencia fue altamente criticada en esa época. Este reinado de Carlos IV estuvo marcado por el descontento social y por algunas revueltas, en particular el tema de la revuelta de Aranjuez en el año de 1808, donde Godoy fue rechazado. Otro dato importante es la invasión napoleónica en España ocurrida en el año 1808, lo cual llevó a la pérdida del poder a Carlos IV y en donde Napoleón forzó la abdicación en favor de su hermano José Bonaparte. Consecuencia de estas situaciones fue la renuncia que realizó el rey, generando un vacío de poder y una lucha por la independencia, marcando esto el inicio de una serie de conflictos que conducirían a importantes cambios en la estructura
política de la España de esa época. Aunque su reinado no fue el más exitoso, sentó las bases de un periodo de transición crucial, esto en la historia de España. Ahí sí se movió la lámina, ¿sí la vemos? No. Ah, no se mueve, ¿verdad? Se congeló. Denme un segundo. Ok, ya vemos las crisis internacionales, ¿correcto? Bien, dentro del reinado de Carlos IV, padeció algunas crisis internacionales. La primera de ellas, la Revolución Francesa, esto entre 1789 y 1799, la cual tuvo un impacto profundo en Europa y por ende en España. Esta situación tuvo como efecto la caída de algunas monarquías y los temores que se presentaron en otras casas reales. Otra situación importante de crisis fue la guerra ya en lo particular de España contra Francia en el año de 1793. Esto ante las amenazas de las ideas revolucionarias francesas, España se alió con Gran Bretaña para combatir a Francia. Adicionalmente, Austria también se unió en esta guerra. Sin embargo, esto resultó desastroso para España, que enfrentó derrotas y la pérdida de un territorio. Y este conflicto culminó con el Tratado de Basilia en 1795. Otra situación fue precisamente esto, la paz de Basilia, que fue un tratado con el intento de restablecer de alguna forma la paz, pero este tratado dejó a una España debilitada en lo particular, en lo militar y en lo económico. Esto alimentó de alguna forma el descontento interno y socavó la autoridad de Carlos IV. Otra situación fue la alta influencia de Napoleón. A partir de finales del año de 1790, Napoleón Bonaparte comenzó a extender su influencia en Europa. La tensión aumentó entre Francia y España, y esto especialmente cuando Carlos IV se mostró indeciso en sobre cómo manejar esta relación con Napoleón y esta expansión que estaba sucediendo en Europa. La invasión napoleónica fue una crisis final en el reinado de Carlos IV, lo cual llevó a Napoleón a invadir a España. Carlos IV y su hijo Fernando VII, el príncipe de Asturias, fueron presionados para abdicar en favor de José Bonaparte, y esto pues, lo llevó en consecuencia a desatar la guerra de independencia española, marcando así el fin del dominio de Carlos IV. Algunas consecuencias de todas estas crisis internacionales pues fueron que la incapacidad de Carlos IV, se reflejó esa incapacidad para manejar adecuadamente estas situaciones, lo cual llevó a una declive en el poder que tenía esta corona y en un incremento del nacionalismo en España. Estas crisis internacionales no solamente debilitaron al rey, sino que también sentaron las bases para un periodo de cambio y transformación en España en las siguientes décadas. Profundizando un poco sobre el tema de la Revolución Francesa, esta tuvo un impacto significativo en el reinado de Carlos IV, afectando tanto la política interna como la posición que tenía España
en el contexto europeo. Algunos de estos efectos son que pues, había un temor en toda Europa respecto a la Revolución Francesa que estaba ocurriendo. Y esto generaba una inestabilidad en las monarquías, incluida la de España, la de Carlos IV, principalmente por la propagación de las ideas revolucionarias y republicanas, lo cual iba en contrasentido de las coronas. Esta preocupación por una posible difusión de los principios republicanos y democráticos, además de la igualdad social, llevó a Carlos IV a tomar medidas proactivas contra cualquier brote de movimiento o movilización del pueblo en su país. A medida que la Revolución Francesa avanzaba, se cuestionaba la legitimidad de las monarquías absolutas, de tal forma que Carlos IV, al igual que otros monarcas de la época, vieron debilitada su autoridad. La Revolución Francesa entonces se convirtió en un símbolo de la posibilidad de derrocar a un rey y de establecer un gobierno más representativo, democrático, y pues estas situaciones eran lo que tensaba a las distintas coronas europeas. La influencia de esta Revolución Francesa generó divisiones en la sociedad española, ya que se comenzó a polarizar en dos facciones. Una que apoyaba las reformas y los ideales de la Revolución Francesa, y otra que se mantenían leales a la corona. Y esta polarización de alguna forma contribuyó a un clima de inestabilidad político en España. Aquí también importante que tras la declaración de guerra por parte de Francia a los países monárquicos en el año de 1793, España se vio arrastrada a la contienda apoyando a las otras potencias europeas, y en esta guerra contra Francia, pues la verdad resultó un desastre para España, pues incluso tuvo la pérdida de algunos territorios y principalmente de problemas hacendarios. Una de las pérdidas de los territorios fue la conocida isla de Santo Domingo, lo que hoy conocemos como Haití y República Dominicana. ¿Sí? Entonces, esta revolución llevó al ascenso a Napoleón Bonaparte a inicios del siglo XIX. Y con esto España se encontró en una posición de alguna forma vulnerable ante la creciente influencia de Napoleón, quien finalmente invadiría a España en el año de 1808, forzando la abdicación de Carlos IV en favor de su hermano José Bonaparte. Esta situación de la abdicación y ascenso al trono por parte de la familia Bonaparte impulsó lo que se conoció como la Guerra de Independencia Española. Se cohesionó el pueblo español, tratando de abocarse a la solución de este conflicto, luchando contra el dominio napoleónico, y a la vez todo esto se convirtió en un símbolo de resistencia nacional. Las crisis generadas por esta Revolución Francesa llevaron a una demanda de reformas en España, y esto sentó las bases para un movimiento liberal que surgió de manera posterior y que cuestionaría el absolutismo que tenía la monarquía hasta ese entonces. En síntesis, la Revolución Francesa afectó al reinado de Carlos IV al generar un ambiente de miedo y de inestabilidad, alterando las relaciones internacionales, desencadenando guerras y contribuyendo a un cambio en la percepción de la corona. Y esto culminó con un periodo intenso de conflicto que de alguna forma transformó el panorama político de España. De manera particular, entramos al subtema de la invasión napoleónica.
que había provocado el declive de la monarquía de Carlos IV. A inicios de 1800, Carlos IV estaba en el trono, pero su reinado cada vez se veía marcado más por la ineficacia política y el creciente descontento. Todo esto debilitaba su autoridad y la estabilidad del país. De alguna forma también las ideas revolucionarias francesas convencieron a algunos, a unas minorías, de que era posible cambiar el régimen. Incluso en España las tensiones fueron en aumento y por el otro lado, Napoleón Bonaparte iba consolidando su poder en Francia, buscando con ello expandir su influencia en Europa, formando alianza con varios estados, en algún momento con España. Sin embargo, esta alianza se deterioró debido al conflicto de intereses que tenía. En la convención de Fontainebleau, en 1807, Carlos IV firma con Napoleón acuerdos que permitían la entrada de tropas francesas en España, esto con el pretexto de invadir Portugal, es decir, iban a cruzar España para la invasión a Portugal, esto de alguna forma en una sociedad Francia-España en contra de Portugal. Sin embargo, las fuerzas francesas entraron en marzo de 1808 ya con una invasión directa a ciudades claves españolas, y esto volvió más caótico la situación que vivía el país. Estas situaciones derivaron en lo que se conoció como el motín de Aranjuez. Esto pues, fue un motín en respuesta por parte del pueblo, reflejando o manifestando el descontento por la ocupación francesa y por la influencia de Napoleón. El pueblo se levantó en Aranjuez y Carlos IV fue obligado por los franceses a abdicar junto con su hijo Fernando VII, aunque esto no resolvía la situación. Y esto nos lleva a las abdicaciones de Bayona. En 1808, tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII fueron forzados a abdicar ante Napoleón y se impuso a José Bonaparte como rey de España. Y precisamente con este hecho comienza el conflicto de la Guerra de Independencia Española, situación que provocó una resistencia generalizada en España, de la cual se formaron juntas locales para defender y luchar contra los franceses, marcando así el inicio de esta guerra. Esta guerra fue caracterizada por pequeñas guerrillas, protagonizadas por grupos de patriotas españoles que llevaron una guerra un poco no convencional, pues utilizaron las tácticas de emboscadas y ataques sorpresivos, algo distinto para esa época. Sin embargo, toda esta situación fue de gran sufrimiento para la población española debido a las grandes pérdidas de personas y, claro, en detrimento de la situación económica del país. Finalmente, esta guerra concluye en el año de 1814, cuando las fuerzas aliadas británicas y portuguesas, en solidaridad con las españolas, lograron derrotar a los franceses y restauraron la corona, ahora ya con Fernando VII como rey. Todos estos movimientos, invasiones y guerras fueron catalizadores para el surgimiento ya de las ideas liberales en España, que buscaron reformas políticas y mayores libertades. De alguna forma, toda esta situación que vivió en España en esos años, a partir de 1808, debilitaron la autoridad que tenía España en América Latina, y con eso comenzaron a florecer algunos movimientos independientes en las colonias españolas. El caso nuestro es
es uno de ellos. De tal forma que la invasión napoleónica y su desenlace tuvieron un impacto duradero en la historia de España, acelerando lo que les comentaba, todos estos cambios políticos y sociales en el reinado de Carlos IV. Platicaremos un poco sobre el Tratado de Basilia, que refiere a una serie de tratados firmados por Carlos IV en Basilia en 1795. Estos tratados firmados entre Francia y algunos países, principalmente citaremos dos, el Tratado de Francia y Prusia y el Tratado de Francia y España. La firma de estos tratados marcaron el fin de algunas hostilidades en la guerra de la primera coalición, esto en 1792 y 1796. Algunos datos claves de esta situación es que había sido la primera guerra revolucionaria francesa contra la alianza de las potencias europeas, en esa época España, Austria, Prusia y Gran Bretaña, quienes de alguna forma combatían todas estas ideas revolucionarias. Y con la firma de estos dos tratados se llegó a una paz. En el caso del tratado entre Francia y Prusia, Prusia reconoció la expansión territorial de Francia y se retiró de la coalición. Y en contraprestación, Francia se comprometió a respetar las fronteras prusianas. En el caso del Tratado de Francia y España, España proclamó la paz con Francia y cedió a ellos la porción de la antigua colonia de Santo Domingo. Y adicional, reafirmó la neutralidad de España en cualquier disputa contra alguna otra potencia. De alguna forma, la firma de esta paz, de estos tratados, contribuyó a debilitar la coalición que hasta entonces se había formado contra Francia, permitiendo consolidar de alguna forma la posición francesa en Europa. Además, esta paz resultó en un cambio en algunas fronteras europeas y abonó a un equilibrio de poder, sentando las bases para futuros conflictos y alianzas. Adicional, en el tema diplomático, estos tratados introdujeron una nueva era de negociaciones diplomáticas en Europa, donde las potencias de alguna forma comenzaron a buscar negociaciones o soluciones de forma pacífica en lugar de la guerra, que era el común denominador hasta entonces. ¿Sí? Platicábamos también del motín de Aranjuez. Esto ocurrió la primavera del año 1808, ¿Qué fue? cuando en Madrid, Ratansky, no sé, es mi clase. Ah, bien. Continuamos. Les decía que a principios de marzo de 1808 en Madrid se respiraba un ambiente enrarecido. Llegaban noticias que inquietaban a la población debido al tema de los ejércitos franceses y a la toma de las plazas de Barcelona, Pamplona y San Sebastián. Y había la noticia de que todo esto se dirigía hacia la capital del reino, es decir, Madrid. De alguna forma, el Tratado de Fontainebleau, firmado en 1807 entre España y Napoleón, con la intención de que Francia ocupara Portugal, había quedado a un lado y Francia comenzaba a invadir a España. Hasta ese entonces, se comienzan a generar la efervescencia del pueblo. Y en Aranjuez, que era un sitio donde la familia española acostumbraba pasar la primavera,
se comienzan a generar las primeras manifestaciones. También, por otro lado, la iglesia estaba alarmada por todas estas reformas que estaba impulsando el país francés y de alguna forma también la iglesia comenzó a influir y a manifestarse molesta con lo que estaba ocurriendo y se unió de alguna forma también a esta situación de inconformidad. Entonces, como les comentaba, la familia acostumbraba a irse a este Palacio de Aranjuez en las primaveras, y es precisamente en este año de 1808 cuando el primer ministro Godoy se hacía presente en este Palacio de Aranjuez y comienzan a generarse ya un motín. En este motín perseguían principalmente al primer ministro Modoy, a quien el pueblo consideraba como un vendepatrias, causante de estos males, dado que había firmado él algunos tratados con Francia y derivado de esos tratados, la gente lo acusaba como el vendepatrias. Entonces ocurre este motín en Aranjuez, el pueblo encarcela al primer ministro y no es sino hasta que se logra escapar el primer ministro que de alguna forma se deshace este motín. Sin embargo, Carlos IV ya no tuvo otra salida ante las presiones y es cuando finalmente de alguna forma abdica junto con su hijo. Entonces, este motín de Aranjuez se considera un triunfo para los franceses, una derrota para Carlos IV y Fernando VII. Sin embargo, esta alegría que tuvo el pueblo por unos días, pues no duró mucho la alegría, pues se dieron cuenta que finalmente los franceses tomaban por asalto a la España. ¿Sí? Y hasta aquí el tema del motín de Aranjuez. Y quisiera comentarles, pues ya platiqué mucho del tema entre Francia y España. Entonces, ahora tocaremos algunos temas en donde Carlos IV durante su reinado incidió principalmente, que es lo que en lo personal, sobre lo que estudié de Carlos IV, considero son algunos de los aciertos durante su gestión como rey el primero de la Inquisición. En el reinado de Carlos IV en España, esto fue un proceso significativo que reflejó los cambios políticos y sociales en la época. Recordar que pues, la Inquisición había sido fundada en el siglo XV y tenía como objetivo mantener la ortodoxia católica, persiguiendo a los herejes. Aunque bien la iglesia era poderosa, había sido objeto de críticas a lo largo de los años y de los siglos por los métodos violentos y represivos que se reflejaban en la Inquisición. Carlos IV, que gobernó 20 años entre 1788 y 1808, estuvo influenciado, si bien no tan comprometido como su padre, pero sí influenciado por los temas de la ilustración y con las reformas económicas y políticas. Entonces, para él, el tema de la Inquisición, pues era un tema a reformar de tal forma que en apego a las ideas ilustradas, se empezaron a cuestionar a algunas instituciones tradicionales, como era la Inquisición. Y esto se intensificó especialmente con la promoción de una mayor separación de la Iglesia y el Estado y una mayor tolerancia religiosa hacia otro tipo de fe o de religión. De tal forma, pues que a finales del siglo XVIII, algunos ministros influenciados por este pensamiento ilustrado abogaron
por reformas que incluían la desaparición o reducción de la Inquisición. La Inquisición, como les decía, había enfrentado críticas y descontento popular y pues en aras de congraciarse con su pueblo, Carlos IV inició los cambios llevando a una supresión ya formalmente en el año de 1808. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta supresión? Pues se permitió una mayor libertad de expresión, publicando obras que hasta entonces habían sido censuradas, y también esto favoreció el desarrollo de otras ideas progresistas. También esta eliminación representó el fin de una era en la historia de España, marcando un avance hacia la modernización del país y una integración en la corriente de renovación que comenzaba a ocurrir en Europa. De alguna forma también con esta abolición, el legado de esta situación todavía impactó en algunos años posteriores. Y esta supresión de la Inquisición fue un símbolo real del cambio social y político que vivía la España. Y esto, pues, principalmente impulsado por las ideas de la Ilustración y obviamente, pues, una decisión de Carlos IV para con del reinado de Carlos fue la reorganización del ejército. En un intento por modernizar y fortalecer las Fuerzas Armadas de España, se generaron algunos cambios en esta situación. El ejército español hasta entonces comenzaba a mostrar algunas debilidades ante las amenazas externas y la competencia de las potencias europeas como Francia e Inglaterra. Entonces, la participación de España había dejado la necesidad de mejorar la organización de su ejército. Entonces, ¿qué hizo Carlos IV? ¿Qué hizo su corona? Pues generaron una reforma de administración militar, es decir, crearon nuevas unidades, formando nuevos regimientos y algunas nuevas brigadas para mejorar la organización del ejército. Dentro de estos cambios o la generación de nuevos cuerpos, se generaron, por ejemplo, la infantería de línea y la caballería. Adicionalmente, se buscó centralizar el mando militar y establecer una mejor coordinación entre las diferentes ramas de mando que existían. Una situación muy particular fue la incorporación de las ideas ilustradas y la modernización en la capacitación del ejército. Pues se incorporaron nuevas tácticas, nuevas técnicas de combate y principalmente se tomaron ideas o conceptos de otros ejércitos europeos, tratando de adaptar estas situaciones a la particularidad del ejército español. Para llevar todas estas reformas en el tema militar, obviamente hubo una gran inversión, un gran presupuesto y pues esta asignación de recursos y gastos militar también se reflejaba en la implementación de academias militares para la capacitación de su ejército. Sí, entonces algunos de las consecuencias de esta reorganización militar y modernización fue que si bien no se llegaron a implementar en su totalidad, fue principalmente a un tema presupuestal y todavía a la resistencia de algunos grupos. Un legado de esta situación
de la reorganización del ejército, pues representó realmente un intento real para adaptar las Fuerzas Armadas a los nuevos tiempos, ya a los tiempos modernos que se comenzaban a vivir en Europa. Y si bien los resultados no fueron inmediatos, pues fueron éxitos limitados, este esfuerzo se convirtió en parte de ese proceso de renovación o modernización. ¿Sí? Entonces, este esfuerzo liderado por Carlos IV, pues fue básicamente influenciado por la necesidad de hacer frente a los desafíos que se vivía en España en esa época. Sí, otro acierto que considero del reinado de Carlos IV es el tema de la reforma agraria, pues fue un proceso complejo que buscó abordar la solución a los problemas económicos y sociales que se presentaban en el campo español. Recordar que a finales del siglo XVIII gran parte de la tierra en España era propiedad de la aristocracia y la mayoría de los campesinos eran arrendatarios o jornaleros, lo que generaba tensión social y tensión económica. Estos enfrentamientos que tenían ante la escasez de alimentos y el aumento de precios llevaron a la necesidad de un cambio en la estructura agraria y por ello la reforma que impulsaba Carlos IV. Esta modernización pretendía de alguna forma mejorar la productividad agrícola mediante la introducción de nuevas técnicas de cultivo y la rotación de los mismos. También preveía una redistribución de las tierras con el objeto de dar acceso a la propiedad a gente distinta a la aristocracia. La apuesta en ese momento era mejorar con ello la condición económica y reducir de alguna forma la dependencia hacia la aristocracia. Y con todo esto que les comparto, pues se inició la modernización del campo. Se dio la expropiación y venta de tierras que pertenecían a la iglesia, a la aristocracia, y todo esto buscando liberar tierra precisamente para la distribución entre los campesinos. Algunas dificultades que se presentaron durante esta reforma fue la resistencia, obviamente, por parte de la aristocracia y por parte de los grandes propietarios de tierras, quienes obviamente defendían su estatus y sus intereses. Adicionalmente, también por la falta de recurso económico, de alguna forma no se terminó con esta reforma. En los efectos positivos a largo plazo es que si bien hubo un progreso, este fue lento y su impacto en la transformación del campo, de alguna forma, pues fue limitado. Las estructuras feudales, que se pretendían combatir, persistieron y muchos campesinos continuaron, aún en la pobreza. Es decir, el fondo no se resolvió. Sin embargo, estas medidas sentaron la base para una reforma agraria más profunda durante el siglo XIX, especialmente a partir de la Guerra de Independencia y todo esto en el contexto de la lucha política ya del siglo XIX. De tal forma que la reforma agraria del reinado de Carlos IV fue un intento real, claro, para hacer frente a los problemas agrarios y sociales. Sin embargo, pues no obtuvo el éxito. Este fue limitado y por ello su legado realmente se aprecia en las siguientes reformas. ¿Sí? En resumen, pues fue un intento para modernizar y redistribuir la tierra, que enfrentó numerosas dificultades y de alguna forma limitación. ¿Sí?
Y pues ya para finalizar, compartir con ustedes un tema un tanto polémico, que llamé el favorito. Perdón, el favorito, nos referimos a don Manuel Godoy y Álvarez de Farías, que llegaría a convertirse en uno de los hombres más poderosos de España en su época y que a lo largo de su vida, que tuvo una vida larga, acumuló una gran clase de cargos y de títulos, de los cuales los más rimbombantes podemos citar que se denominó o se autodenominó el ministro universal, príncipe de la paz, generalísimo, grande de España, ¿sí? Todos estos títulos no estaban mal para alguien que en 1784, a la edad de 17 años, había logrado llegar a la corte de Carlos III, es decir, a la corte del papá de Carlos IV, como un simple guardia de corps, lo que hoy conocemos como una escolta de alguien importante. Pues ese era el cargo que Manuel Godoy tenía a los 17 años, ¿sí? Era un simple guardia de corps. Sin embargo, Manuel Godoy poco a poco se ganó la confianza de los príncipes y cuando ellos ascienden al trono en diciembre de 1788, empezaron a llover sobre él toda una serie de distinciones en primer orden militar. Se volvió cadete, ayudante general, brigadier, mariscal de campo, sargento mayor. Luego vinieron títulos de la corte. Fue gentil hombre de cámara, comendador de la Orden de Santiago, duque de Alcudia, y también tuvo nombramientos políticos. Primero fue nombrado superintendente de correos, superintendente de correos y caminos, consejero de Estado, hasta que finalmente en el año de 1792 es nombrado como primer ministro de la monarquía. Como podemos observar, en 8 años tuvo una carrera efervescente, llena de títulos, de reconocimiento y de ascenso en la corona. Y pues obviamente este ascenso no podía provocar otra cosa que suspicacias y murmuraciones, de tal que una frase que registran distintos historiadores es que en esa época, dice la cita, vale más sonrisa de Godoy que promesa de Carlos IV. ¿Sí? Entonces, eso reflejaba esas bondades o propiedades que se le asignaban a este ilustre personaje. Durante la historia, diversos documentistas pues han discutido sobre la realidad de este personaje, ¿sí? En algunos autores niegan totalmente las propiedades que se le asignan y pues no admiten una existencia real con estas características. Y por otro lado, hay una corriente que sí confirma esta situación. Sin embargo, pues algo que también ocurrió en esa época y fue real y con ello de alguna forma refleja el poder que tenía este personaje, es que la reina María Luisa negoció su matrimonio con una sobrina del rey. Celebró matrimonio con María Teresa de Borbón, condesa de Chinchón. Este matrimonio sería desgraciado y terminaría en el año de 1808, cuando María Teresa abandona a su esposo ante una evidente relación de él con la joven Pepita Tudó. Pepita en esa época, dicen algunos documentistas, que pudo haber sido la modelo que Goya utilizó para su pintura La maja desnuda. ¿Sí? Este es el personaje al cual se le asigna a Pepita Tudó
quien fue la manzana de la discordia en este matrimonio. En 1807, la desgracia persigue a Godoy, pues en ese año es forzado a firmar un tratado, el Tratado de Fontainebleau, que cuando les platicaba del motín de Aranjuez, pues este tratado los españoles, el pueblo, lo manejaba como que había sido la venta de España a Francia. Entonces, este hecho marcó su tragedia, de tal forma que cuando el rey Carlos IV y su hijo Fernando abdican y huyen del país, Godoy tuvo que huir junto con ellos ante el descontento del pueblo. Siempre leal a la familia real, Godoy en esta huida se mantuvo al lado de Carlos y María Luisa durante los años que pasaron prófugos, y más tarde cuando se establecieron en Roma, después de que Fernando VII, hijo de estos reyes, es repuesto al trono. Todavía permanece ahí junto con ellos Godoy. A la muerte de sus protectores, es decir, de María Luisa y de Carlos IV, Godoy huye ya desprovisto de todo título, huye hacia París, ciudad donde reside hasta su muerte en el año de 1851, a la edad de 85 años, y pues obviamente ya sin riqueza y desprovisto de todo título nobiliario. Este personaje fue muy polémico en su época. Se consideraba en voz popular que era el amante de la reina. Incluso se le asignaba por ahí que era el padre de algunos de los hijos de los reyes. Nada está documentado, y como les decía, hay dos distintas corrientes, una que lo desconoce y otra pues que le da crédito. Y pues este es un personaje polémico, era alrededor de 15 años menor a la reina María Luisa, y pues no lo quería dejar pasar, digo, porque pues en el caso de algunos historiadores, pues sí lo reflejan el personaje. Y hasta aquí los comentarios sobre Carlos IV, y atento a si hay alguna pregunta o alguna observación. Muchas gracias. Realmente, en la Revolución Mexicana, es decir, un siglo y pico después, que en México se introducen estas reformas que ya habían logrado en Europa 100 años antes. Pero yo creo que es muy interesante esa pregunta, cómo fuimos dejando que, que estos problemas lacerantes no se atendieran, y pareciera de alguna manera que seguimos inmersos en esos problemas aquí en México. Esa era mi intervención. Ok, muy buena aportación, Esteban. El tema del feudalismo aquí, todo el tema de la reforma agraria. Adelante, Orlando. Micrófono. Orlando, ¿estás listo? Perdón, ¿se escucha ahí? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Digo que ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve Sí, la bueno, presentación. voy a abordar esta cápsula, un poco, es un tema muy amplio, es como para darles una pincelada de, de, pues, este personaje Napoleón, y básicamente enfocándolo a, pues, sus efectos en España, ¿no? Y un poco también entender el contexto español, y que de alguna manera a mí en lo particular no deja de darme también un cierto, encontrar similitudes con nuestra época actual, ¿no? Ya las iremos comentando. Bien, primero, bueno, pues así rápidamente, Napoleón, del cual se podrían escribir libros y libros, y de hecho así es una persona interesantísima. Pues él nace en Córcega, 1769,
En ese momento Córcega acababa de pasar a dominio francés. Entonces, aunque él era de la isla de Córcega, pues era francés, ¿verdad? Desde el principio apoyó los ideales de la revolución, o sea, se identificaba con los ideales de la revolución. No era una persona de clase humilde, su familia sí tenía cierto rango nobiliario, sin ser algo, por lo menos entre la nobleza de Córcega, si bien digamos, más allá de ahí no tenía nada. Pero era un buen militar, entonces se destacó durante las llamadas guerras revolucionarias francesas, que son todas estas revoluciones que surgen desde la Revolución Francesa de 1789 hasta durante todo el periodo de lo que llamaríamos la República Francesa, 1792-93, se destaca él como un gran militar y como un gran estratega. Luego encima, pues, estas guerras imparables que nunca terminaban en Europa, pues Inglaterra y Francia estaban en pugna por la hegemonía europea, entonces incluso partió hasta Egipto. Dice, ¿qué anda haciendo Napoleón en Egipto? Bueno, pues Egipto era el paso para el comercio con la India y los ingleses ya andaban por allá. Entonces, pues fue a colocar posiciones para bloquearles el paso, porque siempre estaban todos atentos al acceso a las materias primas para abastecer una Europa que estaba empezando a surgir como una Europa industrial, ¿verdad? Una Europa mercantil, comercial. Entonces, todas las rutas de materias primas las querían llevar todos, ¿no? España pues tenía sus virreinatos en América, pero Inglaterra y Francia, que habían llegado tarde al reparto, pues empezaron a buscar colocar también posiciones en África, en Asia y bueno, también en América, como fue el caso de los ingleses y los franceses en el Quebec francés y en toda la zona pues del este de Estados Unidos, las colonias británicas. Entonces, todo el mundo quería encontrarse en esa postura de ventaja y digo, pues, en ese sentido España les llevaba 2 siglos de ventaja, ¿verdad? Cuando ellos empezaban a colocar apenas posiciones. Y entonces a Napoleón lo mandan a Egipto a bloquearle el camino a los británicos a su ruta hacia la India. Es ahí donde incluso pues pronunció aquella frase de 20 siglos nos contemplan o algo así cuando vio las pirámides de Egipto. Uno de sus oficiales encontró una piedra, le llaman la piedra Rosetta, en donde estaba escrito en griego ptolomeico y en jeroglíficos egipcios una misma frase y que dio pauta para empezar a descifrar los jeroglíficos. Incluso se trajeron algunos obeliscos de por allá de Egipto y que están colocados allá en las plazas de Francia, ¿no? Entonces, Napoleón, a la manera del César, fue tomando triunfos y entonces eso le va ganando prestigio en el pueblo en un momento en que ya no hay monarcas. A mí me llama la atención esto porque la gente siempre ávida de líderes, pues él se convirtió en un líder aclamado por el pueblo, regresa como un héroe por toda la defensa de Francia que está haciendo. Obviamente está surgiendo en un momento en donde Europa pues ve con entre admiración y miedo las ideas ilustradas. Por un lado, y sabíamos en las pláticas que hemos tenido anteriormente, todo el tema de los déspotas ilustrados. Estos personajes, estos reyes de la primera ola ilustrada que por un lado quieren implementar en sus países las ideas ilustradas, pero sin perder el poder absoluto que siempre habían tenido. Una mezcla ahí media curiosa. Carlos III, el padre del que estábamos platicando ahorita, del que se estaba hablando ahorita, pues decía aquella famosa frase de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, queremos hacer las cosas, pero sin perder nuestra hegemonía, nuestra posición de privilegio de monarcas. Y es en ese momento en donde en Francia empieza a surgir una república y en donde ya personajes que no son de rancio abolengo pueden escalar hasta los niveles de gobernantes. Y uno de esos arribistas, por decirlo de alguna manera, es Napoleón. ¿Sí?
Y Napoleón con sus triunfos se gana popularidad en el directorio, que era la forma de gobierno que en ese momento estaba vigente ahí. Una de las varias, creo que fueron 3 formas de gobierno durante el periodo desde la Revolución hasta que cayeron, ¿verdad? En lo que llamamos esa República Francesa. Y en el directorio, pues, cobra notoriedad, le dan una posición, sigue escalando en posiciones, y ya para 1799 se declara cónsul a la manera del César, ni más ni menos, del César romano. Se declara cónsul mediante un golpe de estado y se queda como el mandamás de Francia. Y así se la va toreando hasta 1804, en donde ya de plano le quedó chico lo de cónsul y se nombró emperador de Francia. Y bueno, en ese periodo, pues no nada más se dedicaba a ganar guerras, también era un excelente administrador, era un innovador, creó el Código Napoleónico, una serie de leyes administrativas y civiles, promulgó una constitución, o sea, era un estadista en todo el sentido de la palabra, no solamente era un buen militar, sino también un gobernante hábil. Empezó a extender sus fronteras, obviamente todos los países que lo rodeaban, el viejo imperio romano germánico, los Austrias, ¿verdad? Las monarquías más rancias, más viejas, pues lo ven con preocupación y le empiezan a hacer presión y guerra porque no les gustaba nada, no nada más el nuevo modelo de la República Francesa, sino encima en manos de este personaje tan hábil para ganar batallas, ¿verdad? Como era Napoleón. Entonces empiezan a darse lo que llaman las guerras revolucionarias francesas, en las cuales Napoleón estuvo peleando y que después se convirtieron en las guerras napoleónicas cuando él ya está en el poder plenamente, ¿no? Y frente a ese temor que tenían las demás potencias alrededor y esa rivalidad que tenía Inglaterra, que estaban las dos en crecimiento, Francia e Inglaterra eran las dos grandes potencias en ese momento, pues constantemente estaban en litigio, en broncas, y se generaban alianzas para derrocar a Napoleón. Hubo 7 alianzas de países, unas comandadas por Rusia, otras comandadas por Inglaterra, porque hay que reconocer que Rusia, aunque está muy lejano a nosotros, fue otra potencia emergente. Rusia fue otra de esas grandes potencias que empezaba a crecer enormemente con los zares y que también preocupaba a Europa, ¿sí? El poder que Rusia estaba, le llamaban paneslavismo, esa expansión rusa preocupaba a Europa. Y muchos rusos estaban llegando a Europa a cultivarse en Occidente para después regresar con sus ideas ilustradas a implementarlas en el reino de los zares. Y bueno, ahí está la propia Catalina la Grande, que implementó muchas de estas políticas y que entre sus curiosidades le dio refugio a los jesuitas cuando fueron expulsados de Europa, de los reinos europeos. Entonces, había una competencia por adquirir mercancías, talentos, poder, expansión de todos estos, ¿no? Y le hacían la guerra al nuevo, ¿verdad? Al que había llegado a Napoleón. 7 alianzas, y estas alianzas se dieron de diferentes formas según la coyuntura, entre 1792-93 hasta 1815, que es cuando ya en Waterloo 14 pierde Napoleón la guerra y ya queda exiliado en Santa Elena, ¿no? Y bueno, pues este personaje es el que marca todo este periodo, muere en Santa Elena, una isla en medio de la nada, creo que a 1500 kilómetros del lugar más próximo de la Tierra, como para decir, para que ya no regreses, ¿verdad? Porque ya lo habían exiliado en una primera ocasión, en una derrota anterior, en donde los generales franceses se rinden y le dicen, oye, renuncia, mano, porque nos van a acabar aquí, y lo mandan a la isla de Elba, acá en el Mediterráneo, si mal no recuerdo, o enfrente de las costas africanas, no sé, pero el caso es que estaba demasiado cerca, se escapa y se regresa, y es aclamado en París, y vuelven a las andadas, ¿verdad? Y ya lo derrota definitivamente Wellington en Waterloo, ¿verdad? Y ya ahora sí queda exiliado hasta su muerte en 1821 en la isla de Santa Elena, ¿no? Entonces, es un personaje disruptivo en una época disruptiva. Él es disruptivo porque es alguien venido de abajo que toma el poder. Es un outsider.
diríamos en la época, y ahorita voy viendo los símiles, y en una época igualmente disruptiva, ¿por qué? Porque están transicionando de las monarquías a las repúblicas. Hay que recordar que la única república que había en ese momento era la gringa, que en 1776 se había inaugurado, ¿verdad? Y luego siguieron la República Francesa. Y luego, bueno, había repúblicas pequeñas, como algunas italianas o las holandesas, pero no llegaban a figura, no eran ejemplo. Las grandes potencias eran monarquías, y por decirlo más claro, monarquías absolutas. Obviamente, personajes como estos causaban preocupación, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Miren, en esta línea de tiempo. Bueno, por ponerlo en el contexto, en 1788 inicia el reinado de Carlos IV, ¿verdad? Y luego, en 1792, la Primera República Francesa. En el 95, el Tratado de Basilea, que mencionaba Joel hace un momento, que pone fin a una de las primeras guerras entre los franceses y estas alianzas. ¿Sí? En ese momento, España cambia de bando, porque España había peleado del lado de los monárquicos contra los franceses, pero después del tratado peleó del lado de Francia. Y luego volvió a pelear en contra de Francia, ¿verdad? Tristísimo el papel de Carlos IV en ese sentido, porque dio unos bandazos terribles junto con su válido, ¿verdad? Este señor Manuel Godoy, que pues tratando dificultando el trato con esa potencia enorme que tenían al lado y ese personaje carismático e impositivo que tenían al lado, pues ahí andaban haciendo malabares, ¿no? Entonces se termina ese tratado de Basilea entre España y Francia. Luego en 1799 Napoleón se nombra cónsul, ya iba creciendo. En 1804 se hace emperador, ¿sí? En 1807 surge este complot del Escorial, en donde acusan al hijo de Carlos, Fernando VII, de estar dentro de la conspiración para quitar a Godoy y eventualmente de una vez que también te vayas tú, Carlos, para que me ponga yo, ¿verdad? Hay versiones encontradas de los historiadores de qué tanto tuvo participación o no. Lo que sí era un hecho es que había un partido, por decirlo así, había un bando claramente de Fernando VII que ya lo quería en el poder. Ya lo querían en el poder porque no les gustaba lo blando que era Carlos IV y que le dejaba hacer todo a Manuel Godoy. Y entonces, y Manuel Godoy operaba a su real entender, que como ustedes mencionaban, era bastante joven. Entonces tampoco resultó muy experto. Digo, comparado con el conde de Florida Blanca, que era su antecesor y que fue el que negoció la desaparición de los jesuitas y gobernó como primer ministro de Carlos III hasta poco después de su muerte, pues este hombre como que le faltaban tablas. Tenía mucho poder, pero sí le faltaban tablas, es mi opinión. Si bien algún mérito tendría, a lo mejor era que era muy galán, como por ahí decían, y eso le abrió puertas. Nada nuevo bajo el sol. También Fernando VII, cuando muere, la viuda se casa con un guardia de corps. O sea, esos guardias de corps tenían su pegue. Y también en lo que entraba Isabel II a gobernar, porque recuerden que hubo una regencia porque era una niña apenas, ¿no? Entonces, pero eso ya es historia más adelante, ¿no? Entonces, 1807, este complot del Escorial fracasa, se desmantela. Luego en 1808 vienen las broncas de adeveras, porque primero es el motín de Aranjuez, ¿verdad? En donde se le azuza a todo el pueblo contra Godoy, un poco parecido al motín de Esquilache. Ustedes recordarán este de Esquilache en época de Carlos III. Bueno, otra vez se repitió un motín azuzado por una cierta parte de la nobleza, y luego en ese mismo año fue un año muy movido. Primero el motín, luego al día siguiente abdica Carlos IV en favor de Fernando VII, y luego para el 6 de mayo Fernando VII abdica a favor de su papá otra vez, y luego ambos abdican a favor de José Bonaparte, alias Pepe Botella, porque decían que le gustaba mucho la bebida, y el hermano de Napoleón entra al poder. Y ahí se queda desde 1808 hasta 1812, 14, que es cuando ya viene el declive napoleónico y es cuando el hermano también pierde apoyos y ya deja por fin. No lo dejó porque lo vencieran. Llegaron a un acuerdo para que regresara Fernando VII, ¿sí? A cambio de que
a cambio de que no le hiciera la guerra a Napoleón, que ya estaba muy debilitado por su fallida campaña en Rusia y porque los ingleses le habían estado pegando por el otro lado, ¿verdad? Entonces, bueno, 1808 se marca el 2 de mayo de 1808, es decir, 4 días antes de esta abdicación, los madrileños salieron a la calle a protestar y fueron sometidos por ejércitos napoleónicos que estaban ahí, porque ya la veían venir, ya veían venir la pérdida de su independencia. De hecho, ellos tuvieron su guerra de independencia, 1808 hasta 1814, que estuvieron invadidos por los franceses, ¿sí? Y como quiera se formó una regencia, hagan de acuerdo, un gobierno provisional no reconocido, que se llamaba la regencia, y siguió operando en ausencia de Fernando VII. En ausencia, ellos lo nombran, esta regencia, y durante la regencia se emite la Constitución de Cádiz, la PEPA, la Constitución española, y posteriormente regresa Fernando VII en 1814. Entonces se ve todo durante el periodo napoleónico, cómo estaban las cosas ahí, y Napoleón hacía y deshacía. Y ahora viene mi símil, no sé por qué pensé en Trump, un tipo que dobla, como lo ahora han utilizado, dobló a los monarcas español y portugués y ahí iba por unos, iba por otros, sometió a los suecos y a los daneses y a todo el mundo y les pedía tratados verdaderamente leoninos, como déjame pasar tropas y no te quejes y no te defiendas, ya es lo que yo te mando. Y hasta cuando ya no tuvo con todo lo que le concedieron, terminó poniéndoles un monarca, ¿no? Porque encima de que fueron bastante dóciles, porque incluso Fernando VII, cuando entra en el lugar de su papá, también fue a darle el besamano a Napoleón, pero ni con eso tuvieron, ¿verdad? Hay por ahí unos escritos que hablan de sus cartas en donde Napoleón es durísimo y despótico con Fernando, ¿no? Entonces, así es como está la cosa, como se va desenvolviendo. Quisiera destacar estos puntos rápidamente. Francia, Inglaterra y Rusia se disputan la hegemonía de Europa. Los demás países realmente se convierten en satélites de estos imperios. La Francia revolucionaria está rodeada por monarquías. España rompe el pacto de familia. Recuerden este pacto porque todos eran borbones, y se alía con Inglaterra. Se alía por la conveniencia, porque está invadido, porque unos años antes estaban de bronca. Les habían quitado Gibraltar, etcétera, tenían rivalidades, ¿eh? Pero en ese momento la coyuntura hace que Inglaterra y España peleen del mismo lado para deshacerse de Francia, ¿sí? Francia termina en una derrota, rompe el tratado de familia, se alía con Inglaterra, empieza a pelear contra Francia, luego es derrotado, se hace el tratado de Basilea, España se convierte en parte de los intereses continentales franceses, o sea, un títere, era un títere de Napoleón, sin más, ¿no? La división interna y la debilidad de sus monarcas conduce a la invasión e imposición de José Bonaparte como rey, ¿verdad? Esa fue la culminación. Miren este mapa, este es el dominio francés. Lo que administraba directamente Francia está en verde oscuro. Los satélites o clientes en verde claro. Si se fijan, Inglaterra es el único que está libre en ese momento, ¿no? ¿Sí? Parte de Portugal porque estaba aliado con Inglaterra, ¿no? Obviamente el Imperio Otomano por este lado, pero realmente se expandieron en serio, ¿verdad? El bloque continental fue la estrategia de Napoleón. Napoleón, ¿qué es lo que hizo? A todos los países satélites les dijo, no comercies con Inglaterra. ¿No se parece a algo que vemos ahora? Un poquito también. No comercies con Inglaterra. Y todos, o si comercias con Inglaterra, te la ves conmigo. Pues un poco eso es lo que hizo Napoleón, ¿sí? Entonces, la primera y la segunda alianzas contra Francia, digamos, fueron contra Francia y de la tercera a la séptima contra Napoleón. O sea, 7 alianzas contra Francia durante todo el periodo, desde la Revolución Francesa hasta la caída de Napoleón. Todo el tiempo y casi siempre las ganó Francia. Entonces, pues obviamente estaba la cosa bastante difícil. En la primera alianza, la mitad de la primera alianza, España estuvo del lado de los monarcas, luego se alió a Francia hasta la cuarta, y luego en la cuarta se volvió a separar porque lo invadieron y se fue otra vez con los monárquicos, ¿verdad? En la quinta alianza pues, se formó la regencia
que era, digamos, el gobierno de resistencia frente al invasor José Bonaparte. Sí, y bueno, finalmente hasta la séptima en Waterloo ya pierden definitivamente Napoleón, ¿verdad? Bueno, en el reinado de José Bonaparte, él es nombrado rey de España en 1808, el hermano de Napoleón. El 2 de mayo hay una revuelta en Madrid, y desde ahí hasta el 814 será la Guerra de Independencia. Se establece una regencia en 1808-1814. Las Cortes de Cádiz son convocadas en 1810 y en 1812 se expide o se promulga la Constitución de Cádiz. Aquí es interesante porque España era todo, el Imperio Español era toda España. España no tenía colonias, tenía virreinatos. Y esto es bien importante porque miren, algunos logros de la Constitución de Cádiz: incorporó el liberalismo democrático, la separación de poderes y la soberanía. Eso viene en la Constitución de Cádiz. Estableció la libertad de imprenta y el derecho electoral a nombrar ayuntamientos en todo el territorio español, incluyendo América, ¿sí? Reconoció a los habitantes indígenas como ciudadanos españoles. Autorizó la creación de 6 diputaciones en Nueva España. O sea, Nueva España podía mandar 6 diputados a las Cortes a ser representados. En el mismo momento en que se estaba independizando México, porque 2 años antes de la promulgación de la Constitución, el padre Hidalgo había empezado la Revolución de Independencia, ¿sí? Que duraría hasta 1821, en que ya se consumó la independencia, ¿no? Bueno, ¿qué impacto tuvo en América? Pues la invasión napoleónica evidenció la debilidad del Imperio Español. Durante los 2 primeros años de las guerras civiles americanas, España no mandó tropas. Pues ¿cómo las iba a mandar? Si estaba también en bronca invadida por Napoleón. En realidad, los que pelearon del lado del ejército realista eran fieles a la corona, mexicanos fieles a la corona, americanos fieles a la corona, que estaban en el ejército regular del virreinato, alrededor de 8,000 personas se estima, y ya con las milicias quizás unas 20-25,000 personas. Entonces, ese era el ejército realista. Hecho también, era realmente la independencia de México, fue una guerra civil entre mexicanos, los que estaban a favor de la monarquía y los que se querían separar. Para julio de 1808 llegó la noticia en Nueva España de que habían sido invadidos por José Bonaparte, ¿sí? Eso desató una crisis política, porque acá decíamos, bueno, ¿a quién le hacemos caso? Si al monarca Fernando VII o al nuevo monarca José Bonaparte, ¿no? Y ahí es en donde surge estas conjuras, en donde hubo esa escaramuza que después veremos de Primo de Verdad, ¿no? Primo de Verdad hizo su levantamiento entre agosto y septiembre de 1808. Apenas les llegó la noticia de que José Bonaparte gobernaba España y dijo, pues yo también quiero, no estamos de acuerdo, vamos a separarnos, ¿verdad? Le fue muy mal y bueno, terminaron mal, ¿verdad? Pero hubo ese primer intento de separación, ¿no? En España, las consecuencias, bueno, primero la Convención de Nootka, 1790-1794, España pierde Vancouver y Oregon. Toda esa zona norte, Washington, hasta allá llegaba el Imperio Español, y la perdió con los británicos, ¿verdad? En 1800, España le vendió a Luisiana a Napoleón, y al año siguiente, Napoleón se la vendió a los gringos. Es decir, rapidito, ¿no? Y la Armada y el Tesoro obviamente quedaron súper mermados. Se estima que entre 300 y medio millón de españoles murieron durante la Guerra de Independencia Española. Y pues eso también dio inicio a los procesos de independencia en los virreinatos. La monarquía española quedó debilitada frente a su pueblo y quedó muy dividida, y en eso se parece también a México, entre el bando de los liberales y el bando de los monárquicos. Por eso cuando regresa Fernando VII al poder, de alguna manera traiciona la Constitución de Cádiz y a los liberales que lo habían apoyado para que regresaran. Y se va volviendo cada vez más absolutista, pero ya también esa es otra historia cuando se aborde el tema de Fernando VII, ¿no? En fin, bueno, pues fue el parteaguas, digamos, de cómo se fue desmantelando el Imperio Español, y de ahí para adelante ya fue pura decadencia, hasta lo que ellos llaman el Gran Desastre en 1898, cuando con la guerra estadounidense pierden Cuba y
Puerto Rico como sus últimos, Guam allá, Filipinas como sus últimos reductos del Imperio Español, ¿no? Pero digamos que aquí empezó la debacle. Y empezó precisamente porque soplaban tiempos nuevos y quizá España no tuvo esa capacidad de adaptación que, por ejemplo, sí tuvo Inglaterra o que sí tuvo Francia. Inglaterra siempre fue, desde mucho antes, una monarquía acotada por su parlamento. Así que cuando llegaron las ideas ilustradas a Inglaterra, pues tampoco era algo así súper rompedor, porque ellos ya tenían división de poderes, ya tenían ciertas prácticas e instituciones democráticas. Entonces, y el caso francés, bueno, pues ellos lo iniciaron. Entonces, España, en cambio, todavía mantuvo una postura absolutista hasta el periodo de Fernando VII, un poco en el periodo de Isabel II, y pues culminaron ya en una división muy fuerte interior y terminaron todos muy debilitados, además de que prácticamente España nunca dejó de tener guerras en los 300 años de colonia. Es paradójico que mientras España se la pasaba peleando, en Europa, en América había paz. Las guerras europeas no llegaban a América. Y yo quizá creo que eso es lo que los mantuvo más o menos a flote, ¿no? Tener una cierta paz en sus territorios virreinales, porque allá nunca dejaron de tener guerras que los desangraron, los quebraron, etcétera, ¿no? Y generaron mucho malestar. Bueno, hasta aquí traté de ser lo más rápido posible. La verdad es que es un tema extensísimo, tendríamos que dedicarle, creo que una sesión completa, pero es un poco para abrir boca.